busuwa tiwa hun sun waluagu. Ayuma hatiwa saragu magadi hun. Ayuma hatiwa ge saragu magadi hun ha. Adubali sun habafu lugayara bela wafridu law aba turi hani hun law aba rufda hani hun tabano wagihe gafu. Ayuma hatiwa ge saragu magadi hun ha dubanya lu tamiwa dugafu sagabada. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Deseamos éxitos a donde quiera que se encuentren, éxitos a cada uno de ustedes, salud a cada uno de ustedes y asimismo a los dirigentes de Gafu Garífuna, a todos los que nos visualizan a través de esta plataforma y a quienes auspician cada uno de los programas para que podamos salir con una clase más cada semana. Así que esta clase es diferente, es análisis sobre la canción Yurume y con gusto la compartiremos con ustedes a través de la plataforma de Gafu. Les solicitamos darle seguir y en YouTube suscribirse para que podamos llevar cada una de estas clases. Pues nos ha tocado analizar la canción Yurume que por años y años acompaña al pueblo garífuna desde el destierro de las islas de San Vicente. Reitihuele, wasibiha lubugiri, wafanseha lubugiri, uyanu, lelanina yurume, leagoba dagu behama wayunagu, lumaye, yurume. Wagume será lao. Iniciamos con la estrofa 1. La misma nos dice que fuimos expulsados desde la isla de San Vicente. Y la expulsión nos generó salir, por ende, en contra de la voluntad de nuestros ancestros, quienes vivieron ese destierro en un momento tan difícil, en un momento de ser forzados para poder abandonar dicha isla. La balsa será nuestro medio de transporte como para poder empezar a buscar otras tierras, otros caminos, y que el remo nos ayudará para poder encontrar dicho camino, dicho espacio, para poder establecernos en otras tierras. Se amarrará una hamaca para que se pueda tomar un descanso mientras se encuentre el camino deseado. Toda la letra de la canción es sumamente triste, sumamente sentimental, pero puesto que el pueblo garífuna ha sido resiliente ante todo tipo de adversidad. La hamaca que está fijada a orilla del lago, esto hace referencia para que nosotros podamos estar en un descanso, tomar un breve descanso para seguir buscando a Garinagu, igual que nosotros. El párrafo número 2, que habla que el líder nos estará guiando para Honduras, para Belice, para Guatemala, también para Nicaragua. La duda existía entre los tripulantes, tomando en cuenta que el pueblo garífuna siempre fue guiado por un líder.